Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Los casos que se estudian desde siempre pues vienen de testimonios que, increíbles o no, pues vienen de personas que saben lo que vieron, lo saben y no saben a quién dirigirse, pero realmente toman la decisión en un momento de su vida de hacerlo cuando creen que es el momento de hacerlo. A mí como investigador, pues, ¿qué deciros? Pues me llegan decenas y decenas de emails de personas que desean que como mínimo, pues alguien las escuche con una experiencia que vivieron, y muchos de esos seres humanos, pues no saben a quién dirigirse y pues, como os digo, pues confían en ser escuchados al menos una vez en su vida por alguien que ha hablado de algo relacionado con lo que les pasó. En mi caso, pues me es dificilísimo leer pues todo lo que recibo, y me encantaría leeros y de hecho responder a todo lo que me viene, ¿no? Y bueno, pues son casos de personas normales y corrientes como vosotros y como yo, y bueno, pues esas cartas pues vienen con un contenido que es increíble, impresionante, la verdad, y bueno, pues esa gente pues tiene a bien pues compartirlo conmigo, sus vivencias, sus emociones, y lo cierto es que el sentimiento que crea en mí es impresionante, os lo juro. Las leo, aprendo y no tengo tiempo de contaros todo, pero hay algunas que son especiales, y hoy os voy a narrar la carta que acabo de recibir y que me ha parecido especialmente conmovedora. Al menos pues es pues como os decía, especial. Nunca pido que nadie me crea en nada de lo que expongo, y pues siempre trato de hacer las cosas con seriedad, con humildad y pues con honradez, ya me conocéis. Pero y además es que siempre con sensatez, sin sensacionalismos que veo continuamente en canales como el mío, ¿no? Y bueno, pues lo hago pues de corazón, siempre os lo digo, ¿no? Y lo cierto es que estoy harto realmente de ver pues realmente en qué se ha convertido todo este mundillo, ¿no? Mentiras y mentiras, ¿no? Yo pues lo que voy a hacer hoy va a ser haceros llegar algo que me consta que ha sido una vivencia que ha sido pues realmente emotiva para la persona que me ha escrito y que bueno pues ha querido compartir lo que le ha pasado conmigo. Nada más, os voy a leer lo que he recibido y bueno, pues vosotros tendréis vuestra opinión. Comienzo. Señor Vicente Fuentes, quiero contarle mi historia, la cual tiene que ver con un viaje en el tiempo. Mi nombre es Y.A. No os voy a decir su nombre para preservar su intimidad. Actualmente tengo 28 años. Nací en Los Ángeles, California, y es donde vivo. Tengo ascendencia puertorriqueña y mexicana. Mi madre siempre me contaba historias raras y extrañas de mi abuela, pero como yo era pequeña, pues en ese entonces no entendía y no ponía atención suficiente para entender lo que ella me contaba. Recuerdo que mi madre me contó que cuando era pequeña, mi abuela le decía que a partir de las 9 de la noche ya no podía salir al patio trasero de la casa, el cual es muy grande, muy bonito y lleno de árboles. No podía salir después de esa hora. Siempre tenía que quedarme en casa antes de las 9. Mi madre siempre fue muy obediente y nunca salió, pero una noche ella recuerda que estaba terminando de cenar, ya eran las 9 de la noche, estaba cenando en la cocina y al salir pues no vio a mi abuela por ningún lado de la casa, así que decidió ir
al cuarto de lavado, el cual tenía una ventana que daba al patio trasero. Y su sorpresa fue al ver por la ventana, fue que vio a mi abuela detrás de un árbol con los brazos levantados. Los tenía levantados y era mi abuela, pero lo que más la impactó fue ver que había una luz rojiza muy deslumbrante alrededor de ella. Mi madre, al ver eso, se fue corriendo a su habitación y pensó que esa era la razón por la cual mi abuela no la dejaba salir al patio trasero a partir de la hora mencionada. Mi madre nunca la cuestionó, nunca le preguntó nada a mi abuela por temor o miedo. Entonces pasaron los años, mi madre vino a Estados Unidos y me tuvo a mí, y cuando yo tenía 14 años hicimos un viaje familiar a Isabela, Puerto Rico, que está en Puerto Rico. Y bueno, pues ese era el lugar donde vivía mi abuela y de donde es originaria mi madre. Al llegar a casa de mi abuela, pues ella nos recibió con un ambiente cálido, familiar y lleno de amor, por lo cual pues yo me sentí muy cómoda. Al día siguiente mi abuela pues hizo una parrillada para darnos la bienvenida, todo muy al estilo americano, y había bastante comida y estuvimos todo el día todos allí disfrutando de la familia hasta el anochecer. Así pasamos el día en el patio delantero, en la zona delantera de la casa, y entonces pues yo decidí entrar a la casa por un suéter y resulta que sentí que los mosquitos me estaban rondando. En la casa me dio mucha curiosidad salir al patio trasero, por lo que me había contado mi madre. Ya era de noche, pero no recuerdo la hora exacta, así que comencé a contemplar ese bello y grande patio trasero de la casa de mi abuela, el cual además tenía unas lámparas muy potentes, lo cual me permitió apreciarlo muy bien, y de repente escuché un ruido en uno de los árboles. Pensé que había sido un gatito, porque algo cayó detrás de un árbol, pero no. Apareció una mano grande, bastante grande, de 4 dedos detrás de ese árbol, y además es que se veía perfectamente. Parecía que estaba cubierta con látex de color negro, con una luz roja que le rodeaba. Me quedé inmóvil, y esa mano de pronto soltó un destello de luz blanca muy fuerte. Cuando reaccioné, corrí al patio delantero por el corredor lateral de la casa, y cuando me detuve, ya no estaba mi familia. No estaba ni mi familia, ni la parrillada, ni la comida, ni nada. Además, a través de las verjas, las demás casas del barrio se miraban diferentes, como viejas. Incluso la casa de mi abuela parecía más vieja. Los carros, los coches, parecían de los años 60 o 70, y al ver pasar a la gente, la vestimenta incluso de las personas era diferente. Las personas que estaban pasando al lado de la casa de mi abuela parecía que, además, es que no se daban cuenta de que yo estaba ahí mirando a través de la verja, como si fuera invisible para todos ellos. En esa situación, pues llegó un coche muy viejo y destartalado, que se estacionó afuera de la casa de mi abuela, y un hombre se bajó. Simplemente no podía creerlo. Ese señor era mi abuelo, pero de joven, y él me miró sorprendido. Y me dijo algo. Isabel, ¿qué haces ahí? Entra a la casa. ¿Has preparado la comida?
Yo no supe qué hacer, así que corrí de nuevo al patio trasero por el corredor de la casa, el corredor lateral. Isabel era el nombre de mi abuela. Y, Vicente, es que soy muy parecida a ella físicamente. Mi abuelo debió confundirme con ella, porque ella y yo, como decías que somos casi idénticas, y como decía, era de noche. Debió de confundirme con ella. Entonces me escondí tras unos arbustos. Estaba completamente aterrada y no sabía qué hacer ni qué estaba pasando. A los 5 minutos de yo estar allí, asustadísima y tirada allí en el patio, intentando despertar de lo que parecía una pesadilla, la puerta del patio trasero se abrió y salió mi abuela Isabel con mi abuelo. Como decía, con un aspecto más joven los dos. Entonces escuché su conversación. Mi abuela le ordenó a mi abuelo que entrase y que no dejase que Pilar, mi madre, saliese. Mi abuelo obedeció y entró a la casa, y entonces ella se quedó sola en el patio trasero donde estaba yo y comenzó a acercarse a mí. Me dijo: hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Me preguntó mi nombre y dónde vivo. Y se quedó además mirándome detenidamente. Le dije mi nombre y se acercó un poquito más, y al fijarse detenidamente me preguntó por el nombre de mi madre. Y le dije: mi madre se llama Pilar. Entonces mi abuela se puso completamente pálida y entre murmullos dijo: imposible, imposible. Entonces me dijo: ven, y me metió a su casa. Me acompañó para adentro y entonces me dejó en el baño de visitas, el que se utilizaba para las visitas. Yo no entendía lo que estaba pasando, lo que pasaba, cómo aquello era posible, todo aquello, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba ocurriendo? Y entonces me jalé el cabello, me pellizqué a ver si todo aquello era un sueño, pero no, señor Vicente, aquello era real, estaba sucediendo y sentí un pánico enorme. Allí encerrada en el cuarto de baño de visitas, no paraba de llorar y pasaron como 3 horas allí encerrada. Yo estaba encerrada, pero resulta que tras esas 3 horas, mi abuela, con un aspecto más joven, como decía, pues tocó la puerta, la abrió, me miró y me dijo: ven, es la hora. En ese momento escuché la voz de una niña y alcancé a verla. Y entonces mi abuela me empujó detrás de la puerta, pero la vi. Era mi madre de pequeña. Era mi madre de pequeña. Entonces me quedé allí y mi abuela fue a por ella y la ordenó que de inmediato se fuera a su cuarto y se durmiera. Que se durmiese inmediatamente. Y efectivamente, aquella niña así hizo, se fue a su habitación de inmediato. Entonces nosotras, mi abuela, con ese aspecto tan joven, y yo, salimos casi corriendo al patio trasero y nos pusimos detrás del mismo árbol de donde salió aquella mano de 4 dedos con esa especie de guante de látex que vi. Yo no quería, tenía miedo, pero mi abuela me agarró fuerte de los brazos y me dijo: no tengas miedo. Esto lo experimento cada noche y a mí me parece increíble. La primera vez me dio miedo como a ti y no entendía lo que pasaba, pero tranquila, regresarás y seguramente yo estaré esperándote porque siempre recordaré este día. Te amo. Te quiero. Tras decirme eso, apareció esa luz roja, pero esta vez no vi la mano de 4 dedos y mi abuela se
se puso ahí al lado de mí, me empujó suavemente hacia esa luz y cuando me vi rodeada realmente de aquella luz, pues simplemente aparecí de nuevo en el patio trasero de mi casa. Y ahí estaba mi abuela. La casa ya no estaba destartalada y los coches se veían como siempre. Mi abuela pues tenía el aspecto que tenía que tener, el normal. Ella me abrazó y me dijo que ella me había conocido desde antes de nacer y que eso siempre se lo decía a mi madre. Mi madre pensaba que mi abuela pues soñaba conmigo, pero en realidad no. Ella ya me había conocido. En ese momento me metió a la casa, subimos a su cuarto y me contó que desde que llegó a vivir a esa casa, ese árbol le atraía por alguna razón, hasta que poco a poco fue descubriendo lo que pasaba allí con él, con ese árbol. Sabía que era de alguna manera como un portal para desplazarse en el tiempo, pero eso sí, nunca supo mi abuela de quién era esa mano. Y tampoco supo por qué se había dejado ver quién la tenía esa mano, pero que tampoco le daba miedo. Y otra cosa, me dijo, se había dado cuenta de que a las 9 de la noche era cuando aquella situación sucedía, que ese era su secreto, pero que ahora era el secreto de ambas. Le pregunté la fecha de aquel día en el que me conoció y se le saltaron las lágrimas, porque me dijo que fue un 8 de junio de 1977. Esa era la fecha cuando la conoció. Mi madre en ese momento tenía 9 años y la niña que yo vi tenía unos 9 o 10 años también, no más. Aquella experiencia quedó entre mi abuela y yo. Al fallecer, en su testamento pidió que ese árbol, ese árbol, pues nada, pues fuera cortado y que jamás se plantara nada allí. Y así fue. Hace 6 meses fui a Puerto Rico a visitar a un tío que heredó la casa de mis abuelos y me dijo que la casa pues le gustaba muchísimo, le encantaba y que le traía miles de recuerdos hermosos de la familia, pero que en las noches había un ruido raro y extraño que no le dejaba dormir. De hecho, me contó que en una ocasión, en la madrugada, escuchó que algo explotó en el patio trasero. Y al ir corriendo, al asomarse por la ventana, vio lo que parecía ser una persona, pero muy alta y muy delgada, con una túnica gris, que además se metía en lo que quedaba del tronco del árbol que se había cortado. Luego, pues de allí salió como un gran destello de luz, un destello rojo, y entonces mi tío salió corriendo hacia allá para ver lo que pasaba. Y cuando llegó allí, resulta que el tronco estaba quemado. A partir de este día no volvió a escuchar ruidos de ningún tipo. El tronco se quedó allí quemado, pero que ya no se sintió cómodo de estar allí. Finalmente decidió vender la casa, pero además, de hecho, el siguiente inquilino la derribó y construyeron allí un mini market y allí se quedó. Un supermercado pequeñito se construyó allí. Ese secreto se lo conté a mi madre y ella no paraba de llorar porque recordó ese día en el que sus padres estaban histéricos diciendo que no era posible y no entendía por qué no querían que saliera de su cuarto. Mi madre sabía que mi abuela tenía a alguien en el cuarto de baño, pero jamás se imaginó que fuera yo.
Me abrazó fuertemente y me dijo que mi abuela siempre fue muy extraña, pero que había sido una grandísima madre. Mi madre me pidió no regresar a Puerto Rico de visita y menos aún a aquel lugar donde estaba la casa de mi abuela, que dejara ya ese tema y que continuara con mi vida normal. Saludos desde California, que esté usted bien, señor Vicente. Y bueno, pues aquí termina la experiencia. En mi pequeño análisis que puedo hacer, pues me quedo con 3 puntos que me han llamado la atención. El primero esa luz roja presente en diferentes experiencias, incidentes ovni y deslizamientos del tiempo, una luz roja que aparece en avistamientos de encuentros del tercer tipo y también en sucesos en donde los protagonistas observan pues visiones de universos paralelos y épocas pasadas también, ¿no? Muy pocas veces futuras, por cierto, siempre épocas pasadas, del pasado, como ocurre aquí, ¿no? Una luz de ese color que viene también acompañada pues también de grandes explosiones, como también hemos visto en este caso, ¿no? En este caso del tío de lo que es la familia. Y bueno, pues también ese avistamiento de esa figura alta y delgada introduciéndose en ese árbol quemado que, bueno, pues ese tipo de figuras pues lo hemos visto, ¿no? Un segundo punto que puedo decir es que ese tipo de figuras, esa figura alta y delgada con túnica, también ha sido vista en sucesos los cuales los testigos afirman haber perdido o ganado tiempo de sus vidas, ¿no? Muy interesante todo esto, ¿no? Viviendo durante unos minutos el mismo lugar o en el mismo lugar, sitio, pues de hecho bastante conocido, para luego volver al lugar de partida, ¿no? Esa aparición de la mano con 4 dedos también me extraña, ¿no? Guante de látex, ¿no? Podría ser un centro de atención para lo que serían los testigos o parte de una experiencia, ojo, de abducción, que esto también lo he visto. Y el tercer punto que me llama la atención muchísimo, ¿no? Es el hecho de la aparente invisibilidad de la testigo a la hora de estar en la época pasada. Esto lo he visto también en algunos casos, ¿no? Un experimento quizá en un área acotada y controlada en todo momento por una inteligencia superior, también lo he visto, ¿no? El hecho también es que me gusta muchísimo ver que la sensibilidad de alguna manera es hereditaria en las mujeres de la familia, dando igual a la edad a la que se produzcan las visiones, 9 años, 14 años, ya las mujeres adultas. Eso sí, siendo importante que el recuerdo quede. No se produce en un nacimiento, en una edad en la que los recuerdos se difuminan. No. Tiene que quedar claro lo que se vivió en aquel momento. El recuerdo en cada una pues queda así, instaurado, y podríamos estar ante un efecto natural o ante un experimento o ante un deslizamiento del tiempo con un lugar de entrada y de salida que también hemos visto en otros sucesos, ¿no? Nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Supongo que cada uno de vosotros tendréis vuestra opinión y nada, pues por lo menos pues queda para archivar dentro de lo que son pues este tipo de casos en donde hay familiares que, bueno, pues que llegan a verse los unos a los otros con diferentes edades. Nada, pues espero que podáis compartirlo en vuestras redes sociales, que podáis suscribiros, algo que es imprescindible para poder seguir haciendo este tipo de programas. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.